Los Rolling Stones son sin duda una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, polémicos, excéntricos y unos íconos de la cultura popular. Sin embargo, poco se sabe de Brian Jones, el Rolling Stone más escandaloso y misterioso de la banda, considerado por muchos el Rolling Stone original, el genio detrás del éxito de la banda y el creador de la figura psicodélica de los años 60. Brian Louis Hopkins Jones nació el 28 de febrero de 1942 en el Park Nursing Home en Cheltenham, Inglaterra. Hijo de Louis Blount Jones, un ingeniero en aeronáutica y aficionado al jazz, y Louisa Beatrice Jones, aficionada al piano y directora del coro de la iglesia local. Desde el inicio, los padres de Jones le introdujeron en la música clásica, el jazz y el blues, siendo estos géneros importantes en el desarrollo artístico del joven Brian. Además de Brian, el matrimonio de los Jones tuvo otras dos hijas, Pamela, fallecida de leucemia al año de nacida, y Bárbara, 4 años menor que Brian. A la edad de 4 años, Brian enfermó gravemente por una infección pulmonar, lo cual le dejó secuelas que le generarían un cuadro de asma que permaneció durante toda la vida del músico. Durante la etapa escolar, Brian no estaba muy interesado en los deportes. Sin embargo, se desarrolló un gusto y talento por el bádminton, la natación y el clavado en plataforma. En cuanto a sus estudios, era considerado un estudiante poco centrado, sin embargo, extremadamente brillante en sus resultados, obteniendo altas calificaciones en materias como química o física. Durante su etapa escolar, recibió un clarinete como regalo por parte de sus padres, lo que lo impulsó a convertirse en el mejor miembro de la orquesta escolar. Conforme el tiempo pasó, Jones comenzó a desarrollar un fuerte desinterés por la escuela y sus reglas, teniendo constantemente problemas con las autoridades académicas por su conducta desafiante y hostil. Extrañamente, podía mantener sus buenas calificaciones a pesar de su actitud retadora y rebelde. Fue expulsado en 2 ocasiones de la escuela por su comportamiento y desinterés por estudiar, por lo que se puso a trabajar en pequeños empleos, en los cuales no duraba mucho tiempo debido a su falta de compromiso, además de robar en algunas ocasiones dinero para comprar cigarros. Durante el año de 1958, Jones comenzó una relación con Valerie Corbett, la cual culminó con un embarazo. Ambos de 16 años, sin saber cómo proseguir ante la situación, decidieron dar en adopción al pequeño. Durante finales de ese año, Jones dejó definitivamente la escuela y el trabajo, dejando todo y aventurándose en un viaje por el norte de Europa. Durante ese tiempo, Jones conseguía un poco de dinero tocando la guitarra en las calles, hasta que se quedó sin recursos y decidió regresar a Inglaterra. Durante el año de 1959, Jones conoció a Angelina, una joven mujer casada con la que tuvo una aventura que resultó en un embarazo. Angelina y su marido decidieron criar a la niña. Se dice que Jones nunca supo del embarazo de Angelina. En 1962, Jones intentó ingresar a la Cheltenham Art College, pero fue rechazado por las malas referencias que se tenían de su persona. Durante esa misma época, su novia de aquel entonces, Pat Andrews, resultó embarazada. Fue entonces que Jones decidió mudarse con ella y su hijo recién nacido, vendiendo toda su colección de discos para poder mantener momentáneamente a su esposa y su tercer hijo. Pat trabajaba para poder mantener la economía de la casa. Sin embargo, en diversas ocasiones, ella menciona que Brian, al estar tan interesado en la música, difícilmente tenía dinero para comprar ropa o comida para la casa. Al año, Jones conoció a Linda Lawrence, con la cual tuvo a su cuarto hijo, el cual terminó siendo criado por Linda y su futuro esposo Donovan, famoso músico británico, el cual le dio su apellido al hijo biológico de Jones. Durante 1962 y 1963, Jones se movió a Londres,
en donde solía tocar con diversos músicos en bares de jazz y blues. En esa época desarrolló una gran habilidad para tocar el slide en la guitarra, lo cual le volvió famoso entre los músicos londinenses de jazz. Posteriormente decidió formar su propia agrupación, dejando publicidad en las calles, invitando a diversos músicos a reunirse con él para tocar. En ese tiempo, Jones conoció a Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, los cuales se interesaron fuertemente en Jones por su habilidad para tocar la guitarra. Los cuatro músicos comenzaron a construir un vínculo musical y personal. Jones sugirió llamarle al grupo The Rolling Stones, y fue el 12 de julio de 1962 que los Rolling Stones dieron su primer concierto formal. A pesar de que la banda contaba con 4 músicos, aún estaban buscando a un bajista y un baterista. A los meses conocieron a Bill Wyman, el cual se convertiría en el bajista oficial de los Rolling Stones, y a Charlie Watts, que se convirtió en el baterista oficial de la banda hasta su deceso en 2021. Brian era extremadamente social y capaz de generar interés en las personas, por lo que se convirtió en el primer manager de la banda, generando mucho más dinero que el resto de los miembros, situación que no agradaba del todo a Jagger y Richards. Durante finales de 1963, los Stones conocieron a Andrew Oldham, el cual se convirtió en el manager oficial de la banda, generando cambios significativos en la dirección musical del grupo. En ese entonces, Oldham estuvo buscando que los Stones firmaran un contrato para poder lanzarlos a la fama. El plan de Oldham era crear una banda que fuera la antítesis de los Beatles, de tal forma que estos fueran rebeldes e hicieran ver a los Beatles como una banda más. Irónicamente, fue gracias a George Harrison, guitarrista de los Beatles, que los Stones pudieron firmar un contrato con Decca Records. Esto después de que Harrison escuchara a la banda y se interesara en ellos. Con el paso de los meses, los Rolling Stones comenzaron a ganarse un lugar en el escenario del rock de la época. Durante las sesiones de estudio de la banda, Brian destacaba por su habilidad para tocar instrumentos y adaptarlos al sonido de los Stones. Guitarra, saxofón, batería, ukulele, marimba y cítara eran solo unos cuantos de los instrumentos que Jones sabía tocar. Algunos biógrafos y músicos aseguran que Brian sabía tocar alrededor de 15 o 20 instrumentos distintos, lo que ya naturalmente lo hace un multiinstrumentista altamente talentoso. Artistas como los Beatles, Eric Clapton, Jimi Hendrix y The Who no tardarían en reconocer el alto valor musical que podía aportar Brian, hecho que le hizo ser extremadamente respetado entre los músicos y artistas de aquella época. Sin embargo, mientras el talento de Brian es reconocido fuera de los Stones, su vida personal comenzó a verse implicada en diversas problemáticas. En 1964, la novia de Brian de aquel entonces, Dawn Molloy, anunció que estaba embarazada del que sería el quinto hijo de Brian. Por cuestiones de publicidad y de imagen de los Stones, el manager Andrew Oldham le hizo llegar a Molloy un cheque de 700 libras esterlinas y un contrato que establecía el silencio de Molloy con respecto a su embarazo y la paternidad de Jones. Durante los años de 1965 y 1967, los Stones comenzarían a experimentar con diversas sustancias. Sin embargo, Brian comenzaría a adoptar el consumo de alcohol y otras sustancias como un hábito diario que con el paso del tiempo limitarían su capacidad física y mental. Los problemas psicológicos de Jones comenzaron a empeorar a partir de su adicción al alcohol y otras sustancias psicoactivas como la marihuana, el LSD y la cocaína. Su comportamiento comenzó a ser errático y sus compañeros de la banda lo describían como extremadamente volátil e impredecible. En 1965, Brian comenzó una relación con la actriz y modelo Anita Pallenberg, la cual culminó en 1967 posterior a un viaje que hizo la pareja junto a Keith Richards. En dicho viaje, Jones golpeó a Pallenberg y marcó el final de la relación amorosa de Jones con ella,
y el final de la relación laboral y de amistad con Richards, ya que Pallenberg y Richards comenzaron una relación al poco tiempo de la separación con Jones. Los excesos de Brian y su comportamiento cada vez más hostil empezaron a generar tensiones dentro de la banda. Era común que en ese entonces Brian llegara tarde a las sesiones de grabación de la banda, o incluso no llegara, además de comenzar a tener problemas legales por la posesión de diversas sustancias. A finales de 1968 e inicios de 1969, la banda estaba planeando viajar a los Estados Unidos para realizar una gira, pero la condición legal de Brian estaba afectando los planes de la banda, ya que se le había negado una visa de trabajo por los antecedentes que había estado teniendo durante ese entonces. Durante 1969, Brian comenzó a tener menor participación con la banda, además de estar involucrado en cada vez más problemas legales por sus adicciones. En ese entonces, Brian había comprado una granja en East Sussex, la cual originalmente había sido propiedad de Alan Alexander Milne, autor del célebre Oso Winnie Pooh. Durante ese periodo de tiempo, Jones suponía que tarde o temprano estaría fuera de los Rolling Stones, por lo que comenzaría a entablar una relación más estrecha con artistas como John Lennon, Mitch Mitchell y Jim Morrison. Se dice que Jones tenía la grandiosa idea de crear una nueva agrupación en la que los Beatles y Eric Clapton formaran parte. El 8 de junio de 1969, Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts visitaron a Jones en su granja para informarle que oficialmente estaba fuera de la banda, acordando que harían ver su salida como una renuncia voluntaria, además de recibir ciertas regalías por su trabajo con los Stones. Se dice que Brian se encontraba dispuesto a continuar trabajando musicalmente por su cuenta o incluso con una nueva agrupación. La realidad es que eso no sucedería, ya que el 3 de julio, Jones fue encontrado en su piscina sin vida. Tenía 27 años de edad cuando perdió la vida, lo que lo hace uno de los miembros más famosos del Club de los 27. Según los médicos, su corazón estaba extremadamente dilatado cuando lo analizaron. Esto podía ser debido al alto consumo de sustancias. Con respecto a su fallecimiento, existen diversas hipótesis. La versión oficial dice que Jones perdió la vida debido al exceso de ciertas sustancias en su sangre, mientras se encontraba descansando en su alberca. Otros dicen que alguien lo agredió mientras estaba en su alberca. Se dice que Jones tenía un grupo de trabajadores en su casa, alguno de los cuales pudiera haberse molestado con Jones por alguna situación, generando una pelea que culminaría en tragedia. Otros mencionan que alguien con fuertes intereses económicos le quitó la vida a Jones. A su funeral únicamente asistieron Charlie Watts y Bill Wyman. Desde la perspectiva de la psicología clínica, ¿qué diagnóstico tendría Brian Jones? Para realizar dicho análisis, me basaré en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, así como en otras escalas y teorías psicológicas para realizar una aproximación confiable de un diagnóstico psicológico completo de Brian Jones. Si seguimos la teoría de las estructuras clínicas del Dr. Otto Kemberg, neurosis, psicosis, perversión y estructuras limítrofes, hablaríamos de que Brian tenía probablemente una estructura limítrofe o estructura borderline de la personalidad. Podemos agregar un diagnóstico de TDA durante la infancia. Hay que recordar que Brian era un niño muy inquieto que difícilmente prestaba atención a la escuela y a otras simples tareas. Por otro lado, podría tener un diagnóstico de trastorno negativista desafiante durante la infancia y adolescencia, ya que a Brian le gustaba retar a las autoridades, meterse en problemas y generar tensión con sus maestros. Posteriormente, podemos hablar de su trastorno por consumo de sustancias. Hay que mencionar que el tipo de sustancias que consumía Brian eran de tipo depresoras del sistema nervioso central, como es el alcohol y los sedantes, además de estimulantes del sistema nervioso central como la cocaína y las anfetaminas. Por otro lado, también tenía un gusto por las sustancias que distorsionan la percepción, como son la cannabis y los alucinógenos.
El consumo de dichas sustancias es lo suficientemente significativo para generar problemas cognitivos, fisiológicos y conductuales. Finalmente, podemos hablar de un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline de la personalidad. Otras situaciones significativas eran la dificultad para mantener relaciones sociales estables, dificultad para mantener relaciones laborales estables, problemas legales y problemas con la autoridad. Dentro de la escala de la evaluación de la actividad global, en un puntaje del 0 al 100, Brian Jones se encontraría durante gran parte de su vida oscilando entre los 50 y los 60 puntos. Este apartado define las siguientes características. El paciente con 50 puntos mantiene síntomas graves como robos en tiendas o rituales obsesivos graves. Existe una alteración grave en la actividad social, laboral o académica. Un ejemplo claro es la incapacidad para mantener un empleo. Por otro lado, al final de su vida podríamos hablar de un puntaje de 30 dentro de esta misma escala. Este apartado de 30 puntos define las siguientes características. El paciente tiene una conducta considerablemente influida por ideas delirantes, o existe una alteración importante en la comunicación o el juicio. Ejemplo, el paciente a veces actúa incoherentemente, actúa de manera inapropiada y hay incapacidad para funcionar en casi todas las áreas de la vida. El paciente puede estar postrado en cama durante todo el día, sin trabajar o entablar relaciones con otras personas. Cuando hablamos de Brian Jones, tenemos que tomar en cuenta otros rasgos psicológicos importantes, como son su inteligencia superior al promedio, probablemente un coeficiente intelectual muy alto, alta creatividad y apertura a la experiencia, alta impulsividad y altas capacidades artísticas y musicales muy superiores al promedio. En conclusión, podemos decir que Brian fue un genio musicalmente hablando. Tenía una capacidad para poder tocar diversos instrumentos, componer canciones y estructurar su propia visión con respecto a la música. Sin embargo, era también una persona con problemas de personalidad y con una fuerte tendencia a las adicciones, situaciones que dificultarían su capacidad para funcionar adecuadamente en el ámbito social y laboral. Más allá de su situación psicológica, Brian será recordado siempre como uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, así como uno de los artistas que más relevancia tuvieron durante el desarrollo de la cultura popular de los años 60 y los años 70. Cuéntame tú qué piensas con respecto al caso de Brian Jones. ¿Consideras que de no ser por sus problemas de adicción, hubiera podido lograr aún más en el ámbito musical? Si te interesa apoyar económicamente al canal, te recuerdo que puedes dar clic en el botón de super gracias que se encuentra debajo del video, o bien puedes convertirte en un miembro y recibir diversos beneficios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.